Hemos estado viendo, hemos estado trabajando con esta serie acerca de los dones espirituales y bueno, estamos viendo la parte de los dones del Espíritu. Ya vimos los dones del Padre, estamos viendo los dones que tienen que ver con el carácter de la persona del Padre. Hemos visto que hay tres tipos de dones del Espíritu, que son, primero vimos los dones de revelación, que incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia y el discernimiento de espíritus. La semana pasada vimos los dones de poder, que incluye el don de fe, el don de sanidad y el poder para hacer milagros o el don de hacer milagros. Y el día de hoy vamos a ver que la palabra del Señor nos habla también de dones, bueno, se clasifica así, ¿verdad? En el estudio, dones de expresión, en donde entran los dones que la Biblia llama diversas lenguas o diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Tenemos que recordar, eso es algo que tenemos que tener siempre, siempre presentes, que los dones son herramientas que el Señor nos da para la edificación de la iglesia. Siempre los dones, siempre que hablamos de dones, estamos hablando que está implícita ahí la parte de servir en la iglesia. Ningún don de los que hemos visto, ni de los que vamos a ver, ¿verdad?, las próximas sesiones, ningún don de los que el Señor nos los da para beneficio propio, para beneficio personal. Ninguno de esos dones es para que solamente nosotros seamos bendecidos, sino para que seamos parte de la bendición, de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los dones, acuérdense que dijimos que el Señor los reparte, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Al parecer, hasta el día de hoy no se ha encontrado, no se ha podido deducir alguna forma, o más bien alguna fórmula por la cual el Espíritu Santo pueda dar ciertos dones a alguna persona. Hasta el día de hoy eso es un misterio. Por eso dice la Biblia que Él reparte los dones a cada uno como Él quiere, ¿verdad? Ahí esa es una de las formas en las que Dios manifiesta su soberanía. En el juicio de nosotros como seres humanos podremos decir, ¿verdad? Bueno, podemos ver personas que tienen dones, que el Señor los usa, y a veces uno dice, híjole, quisiéramos, ¿verdad?, tener esos dones. O en algunas ocasiones podemos ver personas que tienen dones espirituales que nosotros pudiéramos decir, pero ¿cómo a esa persona Dios le dio ese don? Pero si yo lo conozco, ¿verdad?, que es, y a veces idealizamos a las personas que tienen los dones. Creemos que si una persona tiene un don de parte de Dios, esa persona casi la soñamos o la idealizamos como que tiene que ser una persona perfecta, ¿verdad? Tiene que ser una persona que no cometa ningún pecado, tiene que ser una persona que casi esté las 24 horas del día en comunión con Dios, en el Espíritu, ¿verdad?, con el fuego del Señor. Y eso es completamente falso. Por eso esa idea ha causado mucho daño en la iglesia, porque como la mayoría en la iglesia creemos que el que tiene un don
es una persona que está más cerca de Dios, o como dijimos la vez pasada, son los consentidos de Dios, ¿verdad? Entonces decimos, pues es que como esta persona tiene el don, tiene un don, pues tiene que ser privilegiado, tiene que ser privilegiada. Y como esa es la idea que predomina en la iglesia, tristemente, entonces sucede que hay personas que han sido bendecidas por el Señor con algunos dones, y al encontrarse con esa situación, pues en la humanidad imperfecta, que es la esencia de nuestro ser, abusamos de esa posición, abusamos de esos dones que Dios nos da. Y muchas veces encontramos personas que se empoderan de tal manera, se empoderan de tal forma y toman cierta, yo no diría autoridad sobre la iglesia, sino toman un señorío, toman una forma de gobierno sobre la iglesia y no toman en cuenta a las demás, a los demás hermanos, a las demás personas. Y quiero decirte algo delante de Dios. Usted puede ver a una persona que tenga muchos dones, muchos dones. Y esa persona, aunque en el interior, en la naturaleza humana, haya la tendencia a tratarlo como si fuera alguien, no sé, como si fuera un ángel, o como si fuera, no sé, ¿verdad? Creo que usted me entiende. Delante de Dios, hermano, delante del Señor, no hay ninguna diferencia. No, Dios puede, cuando usted ora al Señor, su oración tiene el mismo peso delante de Dios y el mismo valor delante de Dios que si orara cualquier persona que tuviera dones de profecía, de revelación, de milagros, de sanidad. O sea, delante de Dios, hermano, todos somos iguales. Delante de Dios no hay ninguna distinción, ninguna diferencia. Y la persona que tiene más dones, o que ha desarrollado, ¿verdad?, más dones, o que ha desarrollado dones que tal vez ejercen mucha influencia en la iglesia, esa es la persona que más tiene que estar al servicio de la iglesia. Esa es la persona que más tiene que estar dispuesto a entregarle al Señor el servicio de los dones que Dios le ha dado. No aprovechar esos dones para señorearse de la iglesia o para obtener algún beneficio personal. Los dones pueden ser genuinos en una persona. No, digo porque también hay personas que dicen que tienen dones. Por ejemplo, una vez conocí a una persona que decía que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Esta persona venía y dice: no, es que yo tengo todos los dones del Señor, todos Dios me los dio, los tengo yo. Le digo: no, pues entonces, ¿ya para qué necesita el Señor a los demás si ya tú tienes todos los dones? Digo, ya vámonos, quédate tú aquí en la iglesia porque tú tienes todos los dones, ¿no? Eso es algo ilógico, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que una persona diga: yo tengo este don o estos dones, ¿verdad?, y que pueda de alguna forma engañar. La Biblia habla de un hombre llamado Simón que ejercía la magia. Cuando Felipe llega a Samaria, en Hechos capítulo 8, dice que se encuentra a un hombre llamado Simón que ejercía la magia y que la gente creía que venía de parte de Dios, porque de alguna manera engañaba a las personas y se hacía pasar por profeta, se hacía pasar por un enviado de Dios, ¿verdad?, un hombre de Dios. Pero dice que cuando llegó Felipe, escuchó el evangelio, le interesó, se acercó. Pero cuando llegaron los apóstoles, ¿verdad?, cuando llegaron Pedro y Juan,
él se dio cuenta en ese momento que en realidad no solamente era un charlatán, pero iba a quedar expuesto delante de la gente, delante de la iglesia, como un charlatán. Y entonces tuvo el atrevimiento de ofrecerle a Pedro, al apóstol Pedro, dinero a cambio de que, dice que le ofreció dinero para que él también tuviera el don. Obviamente es algo ilógico, ¿verdad? No es que él quería comprar el don. Más bien él quería que Pedro lo reconociera delante de la iglesia como alguien de la misma autoridad. Y obviamente, ¿verdad? Pues sabemos lo que pasó. Pedro lo rechazó completamente y este hombre quedó expuesto como lo que era, como un charlatán. Hay personas que pueden engañar, que pueden embaucar. Hay una película muy famosa, bueno, fue famosa hace mucho tiempo, hace muchos años, acerca de una persona que era un estafador. Se hacía pasar por evangelista, se hacía pasar por profeta, pero era un estafador. Prácticamente lo que hacía era investigar la vida privada de las personas, la vida personal, y después hacía ahí un show en el que simulaba que le daba una palabra, como la palabra de ciencia, ¿verdad? Que sabía cosas de la vida de esa persona que nadie más sabía. Engañó a mucha gente, ¿verdad? Y eso dicen que fue inspirado en hechos reales. Bueno, no necesita decirlo la película, ¿verdad? Hemos conocido un montón de gente que lo hace así, ¿verdad? Que se hacen pasar por profetas y todo eso y no lo son. Pero lo más grave del asunto, ¿sabe qué? Es que hay personas que sí tienen el don de manera genuina, lo ejercen y el don se hace presente. Pero quiero decirle algo, el problema no es lo que las personas hacen. Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir a un falso profeta de un profeta verdadero? ¿Cuál es la diferencia? El falso profeta puede hablar y puede profetizar y puede decir cosas que son ciertas. Tenemos el ejemplo más grande en la Biblia con Balaam. Balaam era un profeta ambulante, ¿verdad? Era un profeta itinerante al que le pagaron, le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando él viene, en vez de maldecir, el Espíritu Santo le da una palabra de bendición para el pueblo de Israel, bendice al pueblo de Israel. Y entonces mucha gente pregunta, entonces, ¿Balaam era falso profeta o era un profeta de Dios? Porque incluso la profecía de Balaam incluye revelación mesiánica. En ese momento no había tanta revelación mesiánica y Balaam tuvo revelación mesiánica. Entonces, Balaam dijo unas palabras que son citadas, casi todos los cristianos han citado estas palabras alguna vez. Balaam fue el que dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es cierto. Ahora, el hecho de que eso sea cierto, sea verdad, ¿hace que Balaam sea un profeta de verdad? No, Balaam es un falso profeta. ¿Cómo lo sabemos? No por lo que dijo, porque lo que dijo venía de parte de Dios, pero la diferencia es la intención con la que lo hizo. Recibió dinero a cambio. Recibió dinero a cambio. No lo hizo con la intención de servir. No lo hizo con la intención
de traer bendición al pueblo de Dios. Lo hizo porque le habían pagado, había recibido dinero a cambio de sus servicios. Hay un documento de la iglesia cristiana del primer siglo que se llama la Didache. Se escribe Didache con CH. Fue uno de los documentos que estuvo a punto, estuvo cerquita de quedar incluido en el canon del Nuevo Testamento, pero no quedó. Pero ese documento, ese escrito, la Didache, contiene algunas enseñanzas que los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, daban a las iglesias. Y una de esas enseñanzas dice: si estás en la iglesia y llega a la congregación, a la iglesia, un profeta y dice que tiene una palabra, tiene una enseñanza para dar a la iglesia, dice: déjalo, deja que dé la palabra, deja que dé la enseñanza. Dice, pero si después de dar la palabra pide dinero, no lo vuelvas a invitar jamás, no lo vuelvas a invitar nunca. Entonces, desde ahí ya estaba muy clara la distinción y la intención de que cuando una persona viene a servir a la iglesia o viene y su primera intención no es ser de bendición, sino su primera intención es recibir un beneficio, ahí entonces estamos hablando de algo que no es genuino. Aunque el don que la persona ejerce sea genuino, su corazón no lo es. Y por eso el Señor Jesús dijo que por sus frutos los íbamos a conocer. Entonces una persona puede engañar y hacerse pasar por alguien muy espiritual, por un siervo de Dios, por una sierva de Dios, pero tarde o temprano el fruto que venga en su corazón va a revelar si verdaderamente viene o no viene de parte de Dios. Entonces, tenemos este don que es uno de los dones más polémicos, es uno de los dones más citados, que la gente se ha burlado, que la gente ha dicho que los cristianos están locos, que los mismos cristianos han dicho que es algo falso, que es una locura, que no es verdad, que no existe. El día de ayer o antier, hace como un par de días, circuló la noticia y seguramente muchos de nosotros la vimos en internet, que murió un pastor muy famoso que se llamaba John MacArthur. El pastor John MacArthur era un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios y a enseñar, era un maestro, escribió muchos libros, pero él era cesacionista. Él no creía en los dones del Espíritu Santo. Él pertenecía a un grupo de cristianos, de pastores muy famosos en las redes sociales, que se hacen llamar, ¿verdad?, protectores o guardianes de la sana doctrina. Sus enseñanzas son muy buenas en cuanto a la palabra de Dios, pero hay algunos, ¿cómo decirlo? Hay algunos puntos en los que rayaban en, yo quiero pensarlo así, en la soberbia de creer saberlo todo. Él hizo unas declaraciones en una ocasión. Bueno, en cuanto a la doctrina hay ciertas diferencias, ¿verdad? Pero yo creo con todo mi corazón que el pastor MacArthur está en la presencia de Dios, porque era un hombre que creía en el Señor Jesucristo y que predicaba la salvación por gracia y por fe, ¿verdad? Yo creo de todo corazón que él era un hombre de Dios y que está en la presencia del Señor.
pero hizo unas declaraciones a veces que daba mucho que pensar. Por ejemplo, él menospreciaba mucho a la iglesia pentecostal, a la iglesia pentecostés. Él decía que como la iglesia pentecostés era la que tenía mayor presencia en América Latina, él decía que América Latina necesitaba ser reevangelizada, porque el evangelio que nosotros conocemos no es el evangelio verdadero. Y uno de los principales puntos en los que había ahí un desencuentro era precisamente en los dones del Espíritu Santo. Él escribió un libro que se hizo famosísimo, que se llama Fuego Extraño. Y él habla precisamente de que en las iglesias pentecostales lo que se hace, lo que se ofrece al Señor no es un culto, pues digámoslo así, correcto, sino que es fuego extraño delante de Dios. Y bueno, causó mucha polémica, ¿verdad? Hubo mucha controversia. Hubo personas que se levantaron, que salieron a refutar lo que él decía, lo que él enseñaba en ese libro. Fue muy polémico, pero precisamente uno de los puntos más atacados es este: el don de lenguas, el don de hablar en lenguas. ¿Qué es el don de hablar en lenguas? ¿Cómo viene ese don a la iglesia? Porque quiero decirles algo: la manifestación de las lenguas en el día de Pentecostés tiene un significado muy profundo. Ahorita vamos a ver, pero es un don. Hay una referencia por ahí en el libro de Isaías, pero muy por encimita tocan algo así. No dice específicamente, no se refiere específicamente al don de lenguas, solamente menciona algo así muy ligeramente, pero es un don que viene a tomar fuerza o viene a tomar presencia en el Nuevo Testamento. Y durante mucho tiempo muchas personas creyeron que había sido solamente una manifestación del Espíritu dada a los apóstoles como una señal en ese momento, y que después ya no existía más. Bueno, el don de lenguas que nosotros vemos que se manifiesta en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Porque es prácticamente la base de la iglesia pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, como Jesús lo había dicho, ¿verdad? Eso ocurrió durante la fiesta de Pentecostés, y eso se tomó como base para la iglesia pentecostés, ¿verdad? Tomamos como bandera que nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, dentro de esas manifestaciones está el don de lenguas. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona habla en lenguas? ¿Está hablando alguna clase de idioma terrenal? ¿Está hablando alguna clase de idioma celestial? Pablo menciona en una de sus cartas que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos acerca del don de lenguas? En primer lugar, tenemos que ver qué fue lo que ocasionó o qué consecuencias tuvo en el día de Pentecostés el hecho de que los discípulos hayan hablado en lenguas. Y es muy claro, porque ahí lo dice con todas sus letras. En el pasaje de Hechos capítulo 2 dice que todos los judíos extranjeros que habían venido a Jerusalén para las fiestas, dice que había partos, medos, elamitas, había gente de muchas naciones, estaban ahí. Dice que los escucharon a los discípulos del Señor hablar en su lengua natal. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Ya para que quede un poquito más claro,
Supongamos que en esa fiesta de Pentecostés habían ido a Jerusalén judíos mexicanos, judíos estadounidenses, judíos alemanes, judíos italianos, judíos franceses, ¿no? Por poner un ejemplo, no son naciones modernas que no existían en ese momento, pero supongamos que todos ellos estaban ahí y de repente viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y entonces toda la gente que estaba ahí en esa parte de la ciudad se reúnen porque escuchan un ruido muy fuerte como un trueno, como algo que explotó, y se acercan al aposento y entonces se llevan una sorpresa porque dice que estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas, y estaban hablando, dice la Biblia, cosas, las maravillas de Dios. Entonces, vamos a suponer, los judíos estadounidenses que estaban ahí escucharon a algunos de los discípulos hablando en inglés. Los judíos mexicanos que estaban ahí escucharon a algunos discípulos hablando en español. Los judíos alemanes escucharon a algunos de los discípulos, estaban hablando en alemán. Y así los italianos, los franceses, cada uno de ellos logra identificar su idioma en algunos de los judíos que están hablando ahí. Y entonces la pregunta lógica en ese momento es: ¿cómo es que esa persona que nunca ha salido de Jerusalén conoce el idioma que se habla en el país de donde yo vengo? ¿No? Esa fue la pregunta que se hicieron ellos. Por eso se maravillaban. La conclusión más aceptada para esto es que el derramamiento del Espíritu Santo fue una señal profética. El hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, fue una señal profética de que el evangelio que ellos estaban predicando en ese momento iba a ser predicado en todos esos países que estaban representados ahí por las personas que estaban en ese momento en la fiesta, ¿no? Esa es la conclusión más aceptada, es que fue una señal profética. Pero más allá, o sea, sí, tiene sentido, pero más allá de eso, no sé si usted al leer ese pasaje donde dice que hablaron en otras lenguas, hablaron en otros idiomas, no sé si eso le recuerda a algo. No sé si eso le recuerda a otro acontecimiento que la Biblia menciona. En Génesis capítulo 11, versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz
de toda la tierra. Este acontecimiento que la Biblia nos narra en el libro de Génesis tiene un significado muy importante. Esto fue, vamos a llamarlo así, el primer intento del ser humano de establecer un gobierno global, de establecer un gobierno único que abarcara a todas las personas, que cubriera a todas las personas. Por eso dijeron: vamos a edificar una torre que sea tan alta, pero tan alta, que se pueda ver desde cualquier lugar donde estemos, se pueda ver y pueda ser como el centro del gobierno, como el centro del poder. Y comenzaron a hacerlo. Y entonces el Señor no permitió que cumplieran ese propósito que se habían hecho. Y entonces el Señor usó una estrategia: confundió las lenguas. Alguien pregunta: oye, ¿y por qué las lenguas, verdad? ¿Por qué no el Señor usó otro método para hacer que desistieran de lo que estaban haciendo? Porque esto tiene un significado muy poderoso. Lo que el Señor hizo ahí, dice que por eso llamaron el nombre de ese lugar Babel, porque Babel significa confusión. Porque ahí dice que el Señor confundió las lenguas de todos ellos, de tal manera que ya no se pudieron entender entre ellos, y cada quien agarró por su lado. Cada quien agarró y se fue a su rancho, y ya no continuaron edificando la obra. ¿Por qué fue tan importante esto que Dios hizo aquí? Porque el Señor estaba declarando o haciendo notar que lo que el hombre necesita no es un gobierno global, no es tener el poder por medio de centralizar el gobierno y así alcanzar su máximo esplendor, su máximo desarrollo. Lo que necesitamos es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, como ellos quisieron hacer un gobierno humano, por eso incluso en el estudio de las dispensaciones, este periodo se llama el periodo del gobierno humano. Desde el diluvio hasta la Torre de Babel se llama el gobierno humano, porque fue un intento del ser humano de gobernar la tierra, pero sin Dios. O sea, Dios nos mandó, ¿verdad?, desde Adán y Eva, y dijo: gobiernen la tierra. Ok, pero esta gente quiso gobernar la tierra por su propia cuenta, sin Dios. Y por eso el Señor los confundió. Y el Señor dijo: les voy a demostrar o les voy a enseñar que va a ser imposible que se pongan de acuerdo para establecer un gobierno único sobre todos ellos. Y les puso diferentes idiomas, les puso diferentes lenguas. Yo no sé, pero debe de haber sido muy interesante. Debe de haber sido un episodio pues bastante curioso, ¿no? Bastante interesante para ver cómo en un momento ellos se estaban poniendo de acuerdo y de pronto, yo no sé si sucedió mientras estaban trabajando, yo no sé si sucedió en la noche cuando se fueron a dormir y de repente cuando se levantaron ya el Señor les había cambiado ahí la configuración. No sé qué sucedió, pero sucedió que ya no pudieron ponerse de acuerdo, ya no pudieron seguir comunicándose, y entonces hubo una separación. Cada quien se fue por su lado. Comenzaron a hacer ciudades independientes. Pero cuando viene el día de Pentecostés, el Señor hace que hizo lo contrario. Así como en la Torre de Babel hizo que ninguno de los grupos que estaban ahí pudieran hacerse entender. El mensaje se confundió. Por eso se llama confusión, porque el mensaje se confundió, el mensaje se perdió, se diluyó entre todos los idiomas. Pero en el día de Pentecostés hubo un mensaje
que se entendió, fue entendible para todos los idiomas. ¿Por qué? Porque ahí el Señor estaba estableciendo que el gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia era lo único que podía hacer que verdaderamente el ser humano alcanzara su máximo desarrollo, pudiera ser restaurado en plenitud y pudiéramos ser complementados y pudiéramos estar, ¿verdad? Gozar y disfrutar plenamente de una salud espiritual y en nuestra alma también, ¿verdad? Y por qué no, física también, pero entendiendo el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, no el gobierno humano, no hacer lo que nosotros queremos hacer, no hacer lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Sino lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a vivir una vida consagrada para Él y a servirle también, ¿verdad? A poner nuestra vida en servicio al Señor. Ahora, eso fue las lenguas que ellos hablaron en ese momento, que eran literalmente idiomas que otras personas hablaban y entendían. Pero el apóstol Pablo también nos enseña que hay diversos géneros de lenguas, y por eso lo dice así, diversos géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, pero también hay lenguas angélicas. Pero también, ¿qué cree? Hay lenguas demoníacas también. Entonces, ¿para qué un cristiano tiene que pedir el don de hablar en lenguas? Muchas personas, muchos cristianos desean el don de hablar en lenguas porque supone una edificación personal. La Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, ¿verdad? Porque habla cosas que nadie puede entender, incluso ni la misma persona puede entender, pero el Espíritu Santo está intercediendo. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que llevamos a un niño pequeño a comprar ropa y ese niño tiene 10 pantalones, pero nada más tiene 2 camisas. Entonces, cuando usted lo lleva a comprar ropa, usted lleva en mente la idea de comprarle 2 o 3 camisas para que tenga más cambios de ropa. Pero cuando llega a la tienda de ropa, el niño le dice: oye, mira, esos pantalones me gustan, quiero comprarlos, ya cómprame esos pantalones. ¿Y qué es lo que uno piensa? Muchacho, pantalones tienes para aventar para arriba, lo que necesitas son camisas. Pero él quiere pantalones a fuerzas. Entonces, la persona que está en la tienda no conoce al niño, no conoce al papá, no conoce a nadie, lo que le interesa es vender. Ahí esa persona dice: no, sí, si le gustan los pantalones, mire, tenemos así de estas tallas, tamaños, colores, medidas, de todo habido y por haber. Pero el papá sabe que en realidad lo que le hace falta son camisas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en el interior de la persona, del ser humano. Y entonces nosotros, cuando vamos a orar, nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos y entonces le pedimos a Dios conforme a nuestra necesidad. Pero a veces cuando oramos somos como ese niño pidiendo pantalones cuando lo que nos hacen falta son camisas. Y entonces el Espíritu Santo viene y activa el don de lenguas, y entonces empezamos a hablar en lenguas y es como que el Espíritu Santo nos ayuda a expresar lo que en verdad necesitamos. El que está hablando en lenguas no sabe lo que está diciendo, pero se está gozando, ¿verdad? Porque siente la presencia de Dios y entonces piensa que está pidiendo pantalones, pero en realidad el Espíritu Santo lo está haciendo que pida camisas, porque eso es lo que en realidad necesita. Entonces, cuando nosotros oramos y creemos que sabemos lo que necesitamos y lo que le tenemos que pedir a Dios,
Y estamos pidiéndole, y Señor, y mira, y dame esto, y hazme esto. Y entonces a veces Dios da el don de lenguas y empezamos a pedir, no lo que queremos, pero lo que necesitamos. Aunque no lo sepamos, pero estamos intercediendo y estamos también, ¿verdad? ¿Por qué no declarando en el Espíritu cosas que son de bendición para nosotros? O también puede ser, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en sus cartas, dice, también puede ser que aquí viene el otro don que viene implícito, que es el don de interpretación de lenguas. Puede ser que haya personas que de pronto alguien está hablando en lenguas y nadie sabe lo que está hablando, nadie sabe lo que está diciendo. Pero de repente alguien pasa y escucha que alguien está hablando en lenguas y no entiende las palabras que la persona está pronunciando, pero en el espíritu sabe lo que la persona está diciendo. Viene como una convicción, viene como una convicción al espíritu y dice, esta persona está profetizando, esta persona está diciendo tales y tales y tales cosas. Y esa revelación de la interpretación del don de lenguas viene también para edificación de la iglesia, viene para edificar la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que solamente, mire, no es incorrecto que pidamos al Señor que nos dé el don de hablar en lenguas. Pero el don de hablar en lenguas, aunque puede ser un don muy espiritual, puede ser un don, ¿verdad? Que en mucho tiempo, durante mucho tiempo se tomó como señal de madurez o como señal de ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo, no necesariamente. Acuérdese, el hablar en lenguas es un don y el don, los dones, el Señor se los da a quien Él quiere. Pero el hecho de que una persona hable en lenguas no es garantía de que sea un cristiano maduro, ni es garantía tampoco de que sea una persona llena del Espíritu Santo. Nada más es la manifestación de un don. Por eso el Señor dice, los conoceréis por sus frutos, no por sus dones. Entonces, el don de hablar en lenguas, muchas personas lo quieren o lo piden porque saben que es un don que les va a edificar personalmente. Y claro, trae bendición a nuestras vidas. Y es correcto que lo pidamos. Solo que hay una condición que el apóstol Pablo dice: si no hay nadie que interprete las lenguas, el don de lenguas se usa para edificación personal. De nada sirve a la iglesia, aclaro, a la iglesia de nada le edifica si yo ahorita comienzo a orar y comienzo a hablar en lenguas. Me edifica a mí, me beneficia a mí, me bendice a mí. Y claro que es algo, ¿verdad? Que si tú ves a una persona que está hablando en lenguas, tú dices, pues qué bendición, no, tiene el don, Dios le dio ese don, pero nada más. Y muchas veces, aunque no siempre y no en todos lados, pero muchas veces se convierte más en un espectáculo, en un show, si no hay personas maduras. Repito, no tiene nada de malo hablar en lenguas. Incluso hay predicadores que cuando están ministrando, o hay personas que cuando están ministrando te pueden decir, ¿verdad?, a la iglesia, vamos a orar en lenguas. Si tú tienes el don de orar en lenguas, habla, ¿verdad? Ora en lenguas en ese momento. Y puede ser, o sea, no tiene nada de malo. Solamente que si no hay nadie que interprete las lenguas, no se edifica la iglesia en ese sentido, en el sentido de que no sabemos lo que están diciendo. No tiene nada de malo. Repito, ¿verdad? Porque también después muchas iglesias se fueron al otro extremo y dijeron, no, si no hay, no levanten la voz, ¿verdad? Si no hay nadie que interprete, que nadie hable en lenguas, porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que se hace un desorden y que hable.
no es que el apóstol Pablo esté prohibiendo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es más bien, no se queden solamente con hablar en lenguas. Pídanle al Señor que también puedan interpretarlas de tal manera que se den cuenta que el propósito de los dones es bendecir a la iglesia. No solamente quedarme yo con la bendición, pero que esa bendición pueda ser compartida en la iglesia. Quiero decirles algo, durante mucho tiempo el hablar en lenguas ha sido motivo de burla para muchas personas. Pero hemos visto, bueno, yo en lo personal quiero decirles algo. Solamente una vez en mi vida he visto a una persona que tenía el don de interpretar lenguas. Un predicador que una vez tuvimos en un evento de jóvenes, invitamos a un predicador, y cuando él estaba hablando, llamó a uno de los muchachos que venían invitado de otra iglesia. No era de nuestra iglesia, venía invitado, pero era de aquí, lo conocíamos, era de aquí de Veracruz. Y esta persona venía, si mal no recuerdo, era de Cancún, venía de Cancún, y estaba hablando. Y entonces cuando estaba ministrando a los jóvenes, iba a orar por ellos, llamó a este muchacho, le dijo: ven. Y le dijo: tú vas a orar por ellos y vas a orar en lenguas, y yo voy a interpretar las lenguas. Y entonces este muchacho, digo esto porque me consta que no se conocían, nunca antes se habían visto, eran dos personas completamente desconocidas, no había manera de que se hubieran puesto de acuerdo. Y además, quiero decirles algo, esta persona, mientras el muchacho vino y empezó a orar y hablaba en lenguas, y este predicador empezaba a hablarles a los jóvenes, les empezó a decir: lo que el Señor te está diciendo es esto, así, 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 así. Y cuando terminaban de orar, muchos muchachos de los que estaban ahí vinieron conmigo y me dijeron: todo lo que él me dijo es verdad. Dice, incluso hubo una muchachita que estaba ahí y me acuerdo que estaba llorando porque dice, porque cuando el predicador que estaba interpretando las lenguas le habló, le dijo: lo que el Señor te dice es esto, le dijo una frase, no me acuerdo cuál era la frase, creo que le dijo: mi niña, creo que así le dijo: mi niña. Y esta muchachita estaba llorando porque me dice, es que siempre, en otras ocasiones que me han dado palabra, siempre Dios me dice así, me dice mi niña, siempre me dan esa palabra, pues siempre lo usa. Y no había manera de que ellos lo supieran. Entonces, por varios testimonios nos pudimos dar cuenta que verdaderamente era un don genuino. O sea, no estaban inventando, no se estaban sacando de la manga, no se pusieron de acuerdo para hacer un show, porque las palabras que estaban dando eran certeras, eran verdaderas. ¿Y cómo juega esto? ¿Qué papel juega esto en la edificación de la iglesia? Mucha gente ha pensado que las lenguas son solamente nada más como un adorno, pero quiero decirles algo, las lenguas tienen un propósito. Y hubo una situación, hubo un caso que en lo personal a mí me impactó mucho, me llamó mucho la atención, de una persona que publicó en Facebook unas fotos de un evento que hubo en una iglesia. Y esta persona, cuando estaba publicó un video. Y en el video, ya ve que cuando subes un video a internet, hay una configuración que dice: los subtítulos se generan de manera automática, y esta persona estaba hablando en lenguas y el programa puso los subtítulos traducidos y estaba traduciendo. Entonces, y me acordé porque incluso hace unos días me tocó porque yo lo compartí
y me salió como un recuerdo de lo que había compartido, y el título decía Facebook, no me acuerdo si decía Facebook o decía Google interpretando lenguas. Y la persona estaba hablando en lenguas los subtítulos aparecían en español y estaba hablando, le estaba dando palabra a la iglesia. Y entonces yo dije, a ver, ¿será genuino? ¿Será verdad? ¿O es una charlatanería? ¿Verdad? Y entonces yo les voy a contar algo que yo hice. No les estoy diciendo que lo haga usted, ¿verdad? No es algo personal. Algo que yo hice, y dije, Señor, no me puedo quedar con la duda. Vamos a ver si es verdad. Y entonces me tomé un tiempo para orar. Y cuando estaba orando en lenguas. Y entonces me tomé el tiempo para escuchar lo que yo estaba orando, que casi nunca lo hago. Pero comencé a escuchar lo que yo mismo estaba orando en lenguas. Y alcancé a captar algunas palabras y las apunté rápido antes que se me olvidaran. Y entonces las metí en el traductor de Google y me sorprendí porque tiene una opción donde dice detectar idioma. Y me apareció ahí el idioma en el que estaban las palabras y el significado. Y era algo, o sea, es impactante. Le voy a decir por qué. Porque yo no sabía lo que estaba diciendo en ese momento que estaba hablando en lenguas, pero yo sabía cuál era la intención de mi corazón hacia Dios. Yo sabía de lo que le estaba hablando al Señor. Yo sabía la condición en la que me encontraba en ese momento. Y las palabras que tradujo ese programa eran palabras que encajaban perfectamente bien con la situación, o sea, con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. O sea, yo estaba orando, estaba clamando y verdaderamente en el espíritu, al hablar en lenguas, el espíritu estaba intercediendo por mí. Y cuando yo vi eso dije, órale, de verdad es impresionante, ¿verdad? Digo, no vamos a hacer una doctrina de esto, ¿verdad? No, váyanse a orar y apunten ahí en Google, en el traductor. No. Les estoy platicando una experiencia personal, ¿verdad? Algo porque dijeran por ahí, ¿verdad? Ustedes están para saberlo y yo estoy para contárselos. Entonces, pero es impresionante, de verdad. Me ha tocado ver en algunas iglesias que de pronto llega. Una vez vi a una persona que llegó a un evento cristiano y era una persona que tenía raíces hebreas, porque su familia eran judíos. Y entonces esta persona llegó al lugar y el que estaba orando al frente estaba orando en lenguas, comenzó a orar en lenguas. Y cuando esa persona bajó del altar, ese que estaba ahí le dijo, oye, qué bien hablas el hebreo, ¿dónde aprendiste a hablar en hebreo? ¿Quién te enseñó? O sea, y esta persona dice, ¿en qué? O sea, en hebreo, dice, lo que estabas diciendo, estabas hablando. Dice, no, yo estaba orando en lenguas, yo ni siquiera entiendo ni sé lo que estaba diciendo. Y la otra persona le dijo, bueno, pues por si no lo sabes, dijiste esto y esto y esto, así y así, así. Y eran cosas lógicas, o sea, cosas que realmente tenían sentido. Entonces, y bueno, también me tocó ver en una ocasión, esto se los he platicado ya en otras oportunidades. Me tocó ver en una ocasión a un misionero que venía de Estados Unidos, gabacho, ¿verdad? Que no hablaba nada español, estaba aprendiendo todavía, más o menos ahí medio masticaba el Spanglish, pero no hablaba bien el español. Y entonces estábamos en una iglesia en Jalapa y empezaron a orar por una muchachita que vivía con los pastores. Los pastores la adoptaron, la recogieron porque era una niña de la calle, la adoptaron y la tenían ahí viviendo en su casa. Y entonces empezaron a orar por ella y se manifestó una presencia ahí demoníaca. Y una muchachita, ¿qué le diré, hermano? No, medía como 1,5 metros, una muchachita delgadita, flaquita,
y la intentaban agarrar entre 4 hombres, entre 4 personas adultas, y no la podían controlar. Los aventaba, los azotaba, los hacía como quería. Y entonces comenzamos a orar, ¿verdad? Nosotros estábamos del otro lado de la iglesia y pues comenzamos así, ¿verdad? Prudentemente desde lejos empezamos así: Señor, toma el control, y empezamos a orar. Pero este cuate que venía de misionero, pues obviamente empezó a orar en inglés, comenzó a orar en inglés. Y en un momento, y le repito, el chamucado estaba por allá, hagamos de cuenta, por el baño, y nosotros estábamos acá de este lado. Y comenzamos a orar en voz bajita. Era imposible que nos hubiera escuchado cualquier persona a esa distancia. Y en un momento, la muchachita que estaba así como loca, incontrolable, se tranquilizó, se paró, volteó a ver hacia donde estábamos nosotros y le comenzó, lo señaló así con el dedo al misionero y le comenzó a hablar en inglés, pero de una manera perfecta, como si fuera hablante de toda la vida. Y cuando nos dimos cuenta, cuando vimos eso, obviamente pues, el misionero, los ojos se le hicieron así de ese tamaño, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ya le echaron más, ¿verdad? Más un montón ahí a la muchacha hasta que ya quedó liberada. Y al final, cuando ya todos estábamos cenando, le preguntamos al muchacho, al misionero: oye, todos queremos saber qué te dijo, ¿verdad? Cuando te estaba hablando en inglés. Y no quiso decir, nada más hizo los ojos así, dijo: me maldició. Sí, nada más fue lo único que dijo: me maldició. Pero son manifestaciones espirituales, ¿verdad? Que muchas veces también pues el enemigo imita las cosas que Dios hace, pero que tienen como propósito, hermano, edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Y de manera implícita, cuando hay alguien que tiene el don de interpretar las lenguas, esas lenguas, eso que está hablando la persona, se convierte en una profecía. Ese es el don de profecía. Aunque ya hablamos de profecía y vamos a volver a hablar de profecía en los dones del Hijo, pero este tipo de profecía se refiere más bien a una proclamación, la proclamación del mensaje del evangelio. La profecía no se refiere tanto a hablar de cosas desconocidas o a hablar de cosas del futuro. La profecía aquí nos está hablando de proclamar la palabra de tal manera que la gente pueda saber. Mira, en los dones de revelación, los que vimos hace 2 semanas, está la palabra de sabiduría y está la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Y acá en los dones de expresión tenemos el don de profecía. Bueno, la profecía es la proclamación del mensaje de la palabra de Dios, del evangelio, de tal manera que nosotros entendamos a dónde quiere Dios que lleguemos, ¿no? La profecía siempre nos va a hablar y nos va a revelar la voluntad de Dios y nos va a hacer entender qué tan lejos estamos de la voluntad de Dios para que querramos y anhelemos llegar a la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, aquí es como se conjugan estos dones, porque la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia, como la vimos la vez pasada, te habla, te revela cosas del presente, ¿no? La palabra de conocimiento es la que te revela cosas del presente, pero que nadie más sabe. Nadie más lo sabe. Pero te dice, cuando alguien te da palabra y te dice: mira, el Señor me está mostrando que estás en esta condición, que te pasa esto, que quieres hacer esto, que tienes. Eso es palabra de ciencia. La ciencia se refiere al conocimiento sobrenatural. Nadie más lo sabe. No hay manera de que nadie lo hubiera sabido. ¿Cómo lo supo? El Señor se lo reveló. La palabra de ciencia te dice dónde estás, en qué circunstancias te ubicas.
te revela cosas que nadie más sabe, y puede ser en algunas ocasiones que ni tú mismo sabes de ti mismo. Pero la palabra de ciencia te revela en qué condición estás en el presente. La profecía te revela a dónde Dios quiere llevarte, a su voluntad. Y la palabra de sabiduría te revela el camino, cómo vas a llegar de la condición actual en la que estás a la voluntad de Dios, donde Dios quiere que estés. Así se conjugan los dones del Espíritu Santo. Acuérdese, la palabra de ciencia me dice dónde estoy. La profecía me dice a dónde Dios quiere que yo llegue. Y la palabra de sabiduría me va a decir cómo voy a llegar. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer para llegar de donde estoy a donde Dios quiere que yo llegue? Y esa palabra, ese don de profecía, es el don que el Señor, que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que podamos entender las Escrituras, podamos extraer de las Escrituras la enseñanza, el mensaje, lo que Dios quiere que nosotros sepamos y el conocimiento que Dios quiere que tengamos sobre su voluntad, para que nosotros podamos, mire, es como que de pronto el Señor, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor les dice: yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos decían: wow, ¿cómo será esa tierra? Y el Señor les decía: no, cuando yo los traiga a esa tierra, van a tener descanso. Cuando yo los traiga a esa tierra, se va a cumplir la profecía, la palabra que yo le di a mi siervo Abraham. Y entonces ellos comenzaron a generar una expectativa de cómo era la tierra prometida. Y entonces vino el deseo de ellos de llegar a la tierra prometida. Cuando los espías van y traen el reporte, 10 de ellos no pudieron ver en el espíritu lo que Dios les estaba mostrando. Solamente vieron las circunstancias en las que se encontraban y dijeron: es imposible, no vamos a poder. Ahí están los gigantes, son muchas situaciones que no vamos a poder contra ellas. Pero dos de los espías, ¿verdad?, Josué y Caleb, dijeron: no, sí vamos a poder, porque Dios está con nosotros. Josué y Caleb pudieron ver, vamos a decirlo así, tuvieron esa revelación profética de decir: ahí es donde Dios quiere que estemos, ahí es donde Dios quiere llevarnos, ahí es donde Dios quiere que nosotros vayamos y tomemos posesión de esa tierra, que tomemos esa bendición que Él nos ha dado. Pero los demás dijeron: no vamos a poder. Y Moisés tenía la revelación, la palabra de sabiduría. Moisés sabía cómo. Dios le había dado la revelación de cómo llegar a la tierra prometida. Pero ellos no pudieron ver, ellos no pudieron entender. Ellos dijeron: ¿cómo vamos? Es imposible, no hay. Es como si hubiera un abismo entre su realidad actual y lo que Dios les estaba mostrando. Y quiero decirle esto: hay muchas personas, hay muchos cristianos que a veces vivimos en esa condición. A veces venimos a la iglesia, escuchamos las predicaciones y decimos: sí, se escucha muy bonito eso que los predicadores dicen que Dios quiere para nosotros y que Dios tiene para nosotros. Sí, se escucha muy bonito, sería muy bueno. Pero en la condición en la que yo me encuentro, es imposible para mí llegar, es imposible para mí alcanzar. Bueno, humanamente hablando es imposible, tenemos razón, ¿verdad? En esa parte sí tenemos razón. Humanamente hablando es imposible. Pero por eso Dios nos da los dones del Espíritu, porque el don de sabiduría, cuando nosotros comenzamos a desarrollar, mira, si no tienes el don de sabiduría, aunque la Biblia nos insta a que lo pidamos, a que le pidamos sabiduría a Dios, pero si no tienes el don de sabiduría, rodéate de gente sabia. Si no tienes el don de sabiduría, pégatele a alguien
que tú veas que tiene el don de sabiduría. Y apréndele y dile que ore por ti. Y dile, es válido. Quiero decirles algo. Hubo un momento que yo atravesé en lo personal de mucha confusión. Hubo unos, bueno, no hubo uno, hubo varios, pero hubo uno en donde así de plano, llegó el momento en que yo dije, ahora sí, no sé para dónde, hay que darle. Ha habido ocasiones en que hemos atravesado por algunas crisis, por algunas situaciones difíciles, que tú dices, bueno, pues sí, están duros los trancazos, pero como que sí alcanzamos a ver la luz al final del camino y decimos, es por acá, y ahí va. Pero llegó un momento, yo, así personal, se los puedo decir, donde dije, Dios, de plano, ahorita, aquí en la condición que me encuentro, no sé para dónde darle. No sé. Ya se me acabó la inspiración, se me acabó. No te escucho y oro y leo la Biblia y todo, y nada más no me cae la revelación. No entiendo. Y en ese momento me acordé de un amigo que tenía mucho tiempo que no hablaba con él, pero que es un hombre de Dios y que Dios le ha dado muchos dones de revelación, lo ha usado con dones de revelación mucho tiempo. Y me acordé de él, y me acordé que en una ocasión él me platicó que estaba en una situación así y que le habló a un amigo suyo, le llamó a un amigo suyo y le dijo, estoy confundido, no sé qué hacer, tengo que tomar decisiones, pero no sé qué decisión tomar y necesito que me des una palabra. Y dice que ese amigo le dijo, ok, ahí te va. Y le comenzó a dar palabras, lo comenzó a ministrar por teléfono, le comenzó a dar palabra. Y dice, y todo lo que él me dijo, me dio palabra de Dios. Dice, porque todo lo que él me dijo era cierto, y lo que él me dijo que yo tenía que hacer, lo hice y pude salir adelante. Fue de bendición para mi vida. Y entonces yo me acordé en ese momento y dije, pues suena como a locura, pero lo voy a hacer. Y en ese momento cuando yo pensé, y les voy a decir dónde estaba yo acostado, estaba yo botado en una hamaca. Y así estaba yo, así como en una actitud de, Señor, ya no sé qué más hacer. Cuando tú me quieras hablar, aquí estoy. Pero ya no sé qué hacer, ya no sé qué más hacer. Y en ese momento me acordé y dije, le voy a hablar al pastor. Tiene tiempo que no hablo con él, pero dije, le voy a hablar al pastor. Y de esas cosas que a veces cuesta trabajo creer cuando las escuchas, cuando le dije, le voy a hablar al pastor, agarré el teléfono y vi la pantalla. Y en ese momento me estaba entrando una llamada de él. Él me estaba llamando por teléfono. Y cuando le contesté, le dije, pastor, no me lo va a creer. Y él me contestó y me dijo, no me lo vas a creer tú. Se estaba orando por ti y Dios me dio una palabra para darte. Y me ministró, me dio una palabra. Y dije, Señor, gracias, porque hay gente que dice que los dones ya no están en operación, que los dones fueron para los primeros años de la iglesia, que fueron nada más para los apóstoles. Y en esos momentos uno dice, Señor, gracias, porque los que dicen eso están locos. Gracias porque no es cierto. Gracias porque los dones todavía están vigentes y todavía son de bendición y todavía sirven para ministrar y para edificar la iglesia. Y para esos dones de expresión, ¿verdad? El don de profecía, el don de lenguas, los dones de revelación, los dones de poder, todos esos dones, a veces se nos hace difícil creer en ellos hasta que Dios nos bendice a través de ellos. Cuando Dios nos bendice a través de ellos y experimentamos
el amor de Dios, la sanidad, la administración del Espíritu Santo de Dios, entonces decimos: ah, pues sí es cierto, sí es verdad lo que la Biblia dice, es cierto, es verdad, Dios no miente. Y yo quiero invitarte a que oremos en esta noche. Ponte de pie, por favor, conmigo. Y cierra tus ojos. Vamos a orar un momento. Y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Somos tu iglesia. Somos tus hijos. Somos tu pueblo, Señor. Necesitamos de ti. La iglesia somos nosotros, Señor. La iglesia no es un lugar al que vamos o al que vamos a ir. La iglesia no es una meta a la que vamos a llegar algún día. La iglesia no es algo que va a suceder en un futuro, cuando estemos en un lugar más cómodo. La iglesia no es algo que vamos a alcanzar cuando ya todos estemos preparados con el conocimiento correcto. La iglesia no es algo que vamos a hacer cuando ya dejemos de pecar, cuando ya seamos perfectos. Señor, la iglesia es lo que somos ahora. Justo en este momento somos tu iglesia. Justo en este momento somos tu pueblo. Somos tus hijos. Y así como el pueblo de Israel en el desierto necesitó tu intervención, necesitó tu dirección, necesitó tu protección, así el día de hoy, Señor, nosotros te necesitamos. Tu iglesia te necesita, Señor. Necesitamos tu dirección. Necesitamos esa sabiduría, Señor. Necesitamos esos dones que sean manifestados en medio de tu iglesia, Señor. Los dones del Padre, los dones del Espíritu, los dones de revelación, los dones de poder, los dones de proclamación. Los necesitamos porque son herramientas, Señor, indispensables para el crecimiento, para la edificación de tu iglesia, Señor. Somos vasos de barro, Señor. Somos vasos de barro, pero tú puedes poner tu tesoro dentro de nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y pon tu tesoro en nosotros. Que se manifieste, Señor, en nuestros cuerpos mortales la vida de Cristo. Nuestros cuerpos, Señor, que como dice el apóstol Pablo, estamos sujetos a muerte. Cada día morimos, pero cada día la vida de Cristo se puede manifestar en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te pedimos, Señor, manifiéstate en medio de tu iglesia, Señor. Derrama de esos dones, Señor, que fueron conquistados, que fueron preparados por el Padre desde la eternidad, que fueron conquistados por el Hijo al morir en esa cruz y resucitar al tercer día, Señor. Y esos dones que son administrados por ti, Espíritu Santo, y que tú se los das a quien tú quieres, Señor. Hoy estamos aquí y te decimos, Señor, nosotros que somos tu iglesia, que somos tus hijos, que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, Señor, necesitamos esos dones. Necesitamos la manifestación de tu presencia, Señor, en medio de tu iglesia, porque somos imperfectos, porque carecemos de tantas cosas, Señor, que solamente tú nos las puedes dar. Hay cosas que no vamos a poder hacer a menos que tú nos des las herramientas y nos enseñes a usarlas, Señor. Espíritu Santo de Dios, el día de hoy te pedimos, Señor, ven sobre nuestras vidas. Ven una vez más sobre nosotros, Señor. Ven una vez más sobre tu pueblo. Ven una vez más sobre tu iglesia, Señor, porque necesitamos
necesitamos tu poder, necesitamos tus herramientas, Señor, y solamente tú nos las puedes dar, Señor. Hoy queremos, Señor, conocerte más. Espíritu Santo de Dios, queremos conocerte más, queremos profundizar más en el conocimiento de tu persona, de tu presencia, de quien tú eres, Señor, y que los dones se manifiesten en nuestras vidas. Puedes levantar tus manos un momento en la presencia de Dios y vamos a adorarle por un momento. Vamos a adorarle por un momento al Espíritu Santo, y mientras tú le adoras, Él va a ministrar tu vida, Él va a ministrar tu corazón. Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de las personas sobre las que el Espíritu Santo puede derramar de sus dones para edificación del cuerpo de Cristo. Levanta tus manos un momento y vamos a adorar a Dios. Señor, levanta tus manos un momento en la presencia del Señor. Dile: Señor, estamos en este lugar porque creemos, porque tenemos la certeza y la convicción, Señor, de que tú eres real y de que los dones que la palabra, que tu palabra nos enseña son reales, están vigentes y están activos en tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, derrama tus dones sobre tu iglesia. Equípanos, Señor. Hay muchos de nosotros que vamos a ser usados por ti, Señor, de muchas maneras, de formas diferentes, pero todos, como tu palabra lo dice, Señor, todo viene de uno solo y el mismo Espíritu, Señor. Por eso a ese solo y mismo Espíritu es al que adoramos. A ese solo y mismo Espíritu es al que clamamos y le decimos: ven, Señor, ven, te necesitamos. Espíritu Santo, tú eres el motor de la iglesia, Señor. Sin ti nada de lo que hacemos tendría sentido. Sin ti nada de lo que hacemos o de lo que podamos hablar o crear, Señor, tendría caso, porque todo viene de ti y todo es por ti, Señor. Todo nace en tu corazón y todo es para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, hoy estamos en tu presencia, Señor. Creemos que tú te estás moviendo, Señor, que muchos de nosotros estamos siendo equipados, estamos recibiendo, Señor, en la profundidad de nuestra comunión contigo. Estamos recibiendo y estamos descubriendo dones que tú estás poniendo en nosotros, dones que son, Señor mi Dios, verdaderamente tesoros, como piedras preciosas, como collares de oro, Señor, en vasos de barro, Padre. A ti sea siempre toda la gloria, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre con el único propósito de glorificarte a ti y de edificar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.